Bienvenido, qué placer Gracias. tenerte justo en el espacio de Una Buena Mañana. Vamos a hablar con el doctor Héctor Aranguren, él es pediatra y hablaremos acerca de los accidentes en el hogar y su prevención, algo bastante importante que de hecho podemos ver de manera cotidiana, de forma eventual, pero siempre hay formas de poder prevenir esos accidentes en casa teniendo nociones, conocimientos básicos o esas herramientas ideales. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, un placer estar con ustedes el día de hoy. Definitivamente un tema muy interesante, los accidentes en el hogar. Creo que no escapa a ninguna familia un hecho de esto, pues como se trata, como le dice la palabra, es un accidente y todo accidente normalmente es un hecho prevenible, donde la información, la educación es fundamental y tener las herramientas para poder brindar la atención necesaria a nuestros hijos, porque de eso se trata, de poder brindar la atención necesaria. Así es, mira, cuando hablamos de prevención de accidentes podemos hablar de caídas, de golpes, de quemaduras, Sí, señor. de un montón de cosas. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta para evaluar o identificar cómo podemos prevenir eso en el hogar? Bueno, hay un principio dentro de los accidentes en el hogar y es que el ambiente está creado por adultos pensando para adultos. Ok, ¿Sí? Entonces, si nosotros sabemos que en la casa tenemos un niño de 1 año de edad que está empezando a caminar, ¿de qué material hubiésemos preferido hacer el piso para que no se golpeara? Pero exacto. hay cosas que hay que entender en la edad pediátrica que es inherente al espíritu explorador del niño. El niño por naturaleza es explorador. Exacto. Y él no mide riesgo de nada. Él no sabe de riesgo sino hasta una edad ya avanzada, escolar, donde ya tiene un pensamiento más concreto. Pero lo que él va a hacer inicialmente es explorar. Y en esa exploración, en nuestra función como cuidador responsable o padre o responsable, vigilar qué está haciendo él allí. Usted bien lo mencionaba, accidente en el hogar, caída es lo más frecuente, pero ingestión de tóxicos, de sustancias, Exacto. una costumbre muy arraigada en nuestra población es guardar cualquier cosa en un envase de uso rutinario de bebida. Terrible idea. Y la otra es dónde colocarlo. Siempre dejamos eso a ras de piso. Entonces, la prevención es clave. Se supone que debemos tener espacios diseñados para cada uno de esos implementos, dispositivos que podamos tener en nuestro hogar. Hablabas de caída. Escaleras o escalones tienen que estar protegidos, cercas, barandas, en el caso de un niño que está empezando la exploración, el gateo, el caminar. Pero si vivimos en un edificio, nuestras ventanas, ¿cómo hacemos para proteger las ventanas de un cuarto, quinto piso? Tenemos que tener protectores o cerca, por eso es que hemos visto cómo cada vez crece más este grupo de compañías que crean dispositivos de protección para evitar esas salidas por la ventana de manera accidental. Porque todo accidente siempre va a generar un daño, queramos o no, siempre va a generar un daño. Así es. Ahora bien, en este caso, bueno, proteger lo que vienen siendo ventanas, escaleras, mantener aquellas sustancias que puedan ser tóxicas, que de hecho siempre leemos, no mantener lejos del alcance de los niños, Así mismo es. precisamente para evitar que hayan este tipo de situaciones. En el caso también de lo que viene siendo cuando empiezan a caminar los niños, de repente el poder implementar medias antideslizantes pudiese ser una buena opción para prevenir alguna caída. Fíjense que en esto lo de las medias, sí, si partimos del principio de puedan tener alguna superficie antideslizante, sería lo ideal. Pero desde el punto de vista de desarrollo, uno siempre va a preferir que el niño camine sin nada en los Sin pies nada, para que por pueda supuesto. tener una mejor progresión. Lo importante es, en el espacio donde vaya a estar, nosotros siempre garantizar que sea el más ideal para él. Entonces, una recomendación para que uno siempre da a los padres que están con niños empezando a gatear o caminar es, póngase la misma superficie que tiene el niño. Acuéstese y vea la superficie, vea el alrededor. Veamos qué tenemos. ¿Qué tenemos? Empieza uno, el toma Hay que corriente. ponernos en el lugar del niño y en la Sí. mente del niño. ¿Qué haría? ¿Qué agarraría? ¿Qué Eso me agarraría? llama la atención, Muy lo voy a bien. mover del lugar. Toma corriente, cable, un grano, una piedra, una hoja, cualquier objeto va a ser motivo de exploración del niño y es normal que explore. Por supuesto. Lo importante es estar ojo y atento a cada uno de esos momentos en que él está, porque el accidente es así. Es que me descuidé un momento y ocurrió. De eso se trata, de que a pesar de que podamos descuidarnos o no, siempre tengamos control en lo posible de todo.
Por supuesto. Ahora, en el caso, por ejemplo, si hablamos de los suelos de manera específica, mantener los suelos limpios y secos, por supuesto, Sí, ¿no? Sobre todo si de repente sabemos que hay una cierta zona de la casa, bueno, tengo una gotera y esa parte siempre está húmeda, evitar o solventar eso con rapidez para evitar que eso esté mojado y el niño no se vaya a resbalar. así mismo es. De eso, como le dije al inicio, pensado por adulto para adulto. No, ahora hay que pensar por adulto para el niño. Cualquier corrección que se pueda hacer dentro del hogar siempre va a ser fundamental y es lo que buscamos. Que no ocurra el hecho. La prevención es una de las piedras angulares. Así es. Doctor, hemos visto de hecho hoy en día, como usted lo mencionaba, que hay muchas compañías que, bueno, se han generado justo a base de este tipo de accidentes y se han creado para poder prevenir o proteger zonas del hogar. Pero cuando ya nosotros tenemos la decisión, en este caso, del mobiliario del hogar, esos mobiliarios que de repente tienen alguna punta que es puntiaguda, vemos que también existen alguna especie de protectores, ¿no? Sí. Para evitar que el niño de repente pueda hacerse algún corte o pueda llevarse un golpe bastante pronunciado. Sí, normalmente cuando uno está en una habitación, en algún lugar de la casa, uno tiene que estar atento a cada uno de esos detalles. Entonces, por ejemplo, si hay puertas de por medio, existen protectores para la puerta. ¿Cuántos niños no se quedan encerrados en una habitación en algún momento determinado? Protectores para cerrar o protectores para evitar en esos filos puntos de contacto con los muchachos. Normalmente se prefiere que el inmobiliario que uno puede utilizar sea de punta roma o redondeada o acolchada. Si es posible tenerlo, sería lo ideal. Eso es parte del acondicionamiento dentro de la vivienda. O que esté acolchado, entonces uno le sugiere a los padres tener superficies acolchadas dentro de la casa, diferentes productos, diferentes texturas, que al final lo que hace es mitigar el golpe o amortiguar el golpe, y eso le va a dar confianza al niño. Uno, para que siga explorando, y dos, al padre para saber que eso no va a llevar a una lesión dentro de su hijo. Es correcto. Además de eso, los objetos a la vista, que pienso que también es una de las partes más básicas que uno como padre debe de tomar en cuenta. Evaluar, como lo mencionábamos hace un momento, qué tengo a la vista. Tengo, bueno, recuerditos de los 15 años que son de vidrio, del bautizo, de la primera comunión. Debo mantenerlos allí, recoger y tratar de evitar mantenerlos lo más lejos del alcance de los niños que sea posible, porque efectivamente son objetos que de una u otra forma llaman su atención. Sí, así mismo es. Como le dije al inicio, la intención es explorar, y lo que ellos puedan llegar a explorar, bienvenido va a ser para esa intención que tiene. Entonces, si estamos en esas etapas iniciales, los lactantes, menores de 2 años, los preescolares, 2, 3, 4 años, un niño no tiene control absoluto de su movimiento, y puede ocurrir un accidente, un tropezón va a golpear esa superficie, y si es de vidrio o algo que se pueda romper, generará, además del golpe, otra lesión posible por un corte. Entonces, lo mejor es retirarlo, dejarle un espacio acorde, agradable, para que él pueda mantener esa exploración de manera efectiva. Así es, pienso además que también el uso del gas doméstico debe ser regulado y supervigilado, ¿no? Sobre todo cuando los niños escuchan, ven, les llaman la atención, cuando suena la chispita, cuando se enciende, y de una u otra forma ellos siempre van a buscar tener contacto con todo. Sí. ¿Cómo me subo? ¿Voy a poner esta caja? ¿Voy a poner este banquito? ¿Voy a subir a la plataforma? No, mire, en esto del hogar hay que enseñar a todos que la cocina es un sitio que se debe respetar, ¿sí? Es muy frecuente que un niño en lo que escuche sonar una licuadora o escuchar la cocina, algún alimento que se esté cocinando, se emocione y sepa lo que pueda venir más adelante. Pero que el niño esté en la cocina, eso no lo podemos permitir. Debería ser un no rotundo. No, ese es Enseñarles desde el no temprano. rotundo dentro de la pediatría. El niño no puede explorar, jugar dentro de la cocina. Muy bien. ¿Ok? En un descuido, un adulto puede tranquilamente estar al lado de la cocina, volteando, haciendo algo. Al voltear a recoger algún otro utensilio, tener al niño entre las piernas y allí ocurrir el desastre. Es correcto. Es más, el niño por intención, él va a buscar escalar. Los que son más grandes podrán llegar a la cocina, a los muebles superiores, y poder montarse en un banco. ¿Con qué estabilidad, con qué seguridad, con qué forma? Entonces, eso es probable que él vaya a tener un accidente allí. Es muy común, en nuestros centros asistenciales llegan familiares con niños que han estado cargando y ellos estuvieron cocinando. No podemos permitirnos eso. El niño en un descuido va a balancearse sobre la cocina. Cuando cocinamos y encontramos los mangos de los sartenes o de las ollas dirigidas hacia el frente, no, tenemos que acostumbrarnos a trabajar con las hornillas de atrás. Entonces son cosas que uno debe hacer rutina y enseñar a nuestros muchachos de manera regular, pues.
Así es, son muchos pequeños detalles que Sí. cuando los sumamos y los unimos todos pueden hacer una gran diferencia o un gran cambio. Pero qué importante, ¿no? Primero conocer y promover esa información de valor y ahora conocer todos esos consejos y herramientas que se deben de tomar en cuenta. Igual que el tema de repente de los objetos punzantes, ya sea el tema de tijeras, lapiceros, lápices muy Lápices, afilados, sí. o el caso de, bueno, se partió un florero, voy a recoger los vidrios, pero hay que recoger bien los vidrios. No es pasar una escobita y ya, sino tomarse el tiempo de verificar que no haya quedado ninguna partícula cortante en el espacio. Eh, Hay una situación, y eso uno lo vive con cierta frecuencia en nuestro día a día. Por ejemplo, usted hablaba de la cocina. Ajá. ¿Cuántos hogares en Barquisimeto no disponen de un servicio de agua de manera irregular y tengan que almacenarlo? Y muchos piensan que uno necesita un tanque de agua para que el niño pueda ocurrir un accidente. No, un tobo de agua a un niño menor de 2 años con 4 dedos de agua, el tobo, es más que suficiente para que si él llega a caer dentro del tobo pueda ahogarse. Es correcto. Entonces, eso es un tema importante. El ahogamiento o el atragantamiento por superficie, por objetos, perdón, las bombas. Fiesta sin bomba no es fiesta. Ah, pero cuando se revienta el globo, ¿qué se hace con el resto del globo? Muchos niños lo agarran y empiezan a jugar con eso. Y eso es terrible en las vías aéreas porque él se adhiere a las paredes y, cómo no, al adherirse facilita la salida del aire, pero no la entrada. Mueres asfixiado por un pedacito de bomba. No nos podemos permitir eso. Así Las es. bolsas, lo mismo. O sea, Eso iba a son mencionar, detalles. igual que el tema de las bolsas Las plásticas. bolsas plásticas es terrible. La costumbre de querer meter la cabeza en la bolsa o el chillido de la bolsa y explorarlo con la boca. Entonces, ya va, son cosas que no podemos permitirnos que ocurra, que el niño tenga la exploración de manera regular. Los objetos punzantes son otros. O sea, tenemos que entender que la boca, dependiendo de la edad, también es un área de exploración. Y un objeto con un tamaño suficiente como para entrar en la cavidad oral y progresar más allá de la orofaringe, 2 centímetros o menos, el tamaño de una nuez, de un grano, puede atragantarnos al muchacho. Y eso ocasionar una asfixia, o sea, es una situación grave. Hay que saber qué medidas implementar en ese momento. Entonces, si es un llamado a conciencia, como no, nos gustan los juguetes y mientras más chiquitico y más difícil se lo pongamos para armar, mejor, porque él lo va a hacer. Sí, pero ¿qué va a hacer con él después, ese niño en el que esté solo y tenga la curiosidad por metérselo a la boca? Entonces, todo tiene que estar acorde al momento del niño. Así es. No, y bien importante, bueno, tener también además, pienso, planes de evacuación en tema de familia, ¿no? Practicar de repente planes de evacuación en caso de un incendio, en caso de que ocurra un temblor de gran magnitud o escala, y que el niño esté presente para que de una u otra forma esté familiarizado, porque, bueno, siempre hay situaciones que pueden escapar de nuestras manos. Como bien lo mencionaba usted al inicio, ¿qué herramientas podemos tener en nuestra casa? Una opción es, nosotros tenemos que conocer de primeros auxilios. Los primeros auxilios son clave, hay estrategias para dar información a los padres en las escuelas y eso lo podemos implementar de manera regular. Entonces, conocer qué se puede hacer es importante, conocer lo que no debemos hacer también es importante, porque muchas veces en el miedo, en el desespero, lo que hacemos es salir corriendo y una de las primeras premisas es mantenga la calma, evalúe la situación, ubique una salida de emergencia y es donde usted mencionaba. ¿Qué podemos hacer en la casa? Hacer situaciones hipotéticas. Si pasa esto, ¿qué podemos hacer? Salimos de esta manera, llamamos a tal número, hacemos tal maniobra. Eso es clave, sí, eso es muy importante. Así es. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Hemos hablado, bueno, de un tema bien interesante, importante. Estoy segura que todos en casita dirán, wow, yo sabía esto, pero esto no. Yo tomaba esto en cuenta, pero esto no. Y esa es la idea, realmente siempre buscamos promover información que nos permita a ustedes informarlos, educarlos y que puedan aprender junto a nosotros de los especialistas que traemos a Una Buena Mañana. Doctor, redes sociales, número de contacto, ¿cómo podemos ubicarlo? Bueno, redes sociales, Instagram, doctor Héctor DAR. Okay. Me pueden localizar por allí, ejercicio clínico, ejercicio privado en Clínica Racetti y por supuesto también trabajo en el hospital pediátrico. Número de contacto 0426-458-7890. Atento por allí a cualquier sugerencia y lo importante, todo padre representante acuda a su pediatra, converse de estos temas, tenga en cuenta la posibilidad de poder realizar un curso de primeros auxilios, eduque a todos sus niños de cuáles son los factores, los riesgos que corren dentro del hogar de una manera adecuada, de una manera, de manera dirigida, de forma adecuada para cada uno de ellos. ¿Sí?
Así es. Doctor, qué placer. Muchísimas Para gracias mí. por habernos acompañado. Hoy estuvimos hablando con el doctor Héctor Aranguren, hablando acerca de los accidentes en el hogar y cómo prevenirlos, tips, herramientas y consejos ideales para todos aquellos que tengan pequeños en la casa.